Hola hermanos, una vez más tendremos que utilizar este medio como forma para predicar la palabra de Dios. Un hermano ha sido contagiado por el COVID y esperamos que esto pase pronto y por precaución este domingo lo haremos desde casa. Así que quiero que estéis en oración por los hermanos de la iglesia, estemos los hermanos unos teniendo en cuenta a los otros en nuestras oraciones, en las necesidades, y que si algún hermano coge el COVID, pues que sea leve y que pronto pase, para que pronto podamos disfrutar de ese tiempo en la casa de oración. Estoy muy agradecido a los hermanos que se han interesado y han mandado mensajes y han puesto esas manos de que están en oración, que sea la oración un tema importante, como el que vamos a ver hoy. Quisiera llevaros al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas es el tercer evangelio que tenemos en la palabra de Dios y quisiera hablar de esperanza para el corazón desesperado. En este tiempo de Navidad, este Evangelio de Lucas trata de introducir al Señor y tiene en la historia y tiene realmente una forma de hacerlo muy especial. El Evangelio de Mateo presenta a Jesucristo como el Rey, como el Mesías, como el Redentor. El Evangelio de Marcos presenta a Jesucristo como el siervo sufriente, después el conquistador gobernante. Y el Evangelio de Juan, el Evangelio cuarto, presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Sin embargo, el Evangelio de Lucas, el médico amado, como lo llamaba el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, se entrega a la tarea de investigar y entrevistar a los que vieron y fueron ministros de Jesucristo. Como dice el mismo texto, ministros de la palabra. Leamos por favor los versículos del capítulo 1, versículos 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros ha sido ciertísima, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hasta ahí leeremos, vamos al Señor en oración para pedir que el Señor guíe este estudio que tendremos hoy. Amado Padre Dios Santo, te damos muchas gracias por tu misericordia y bondad. Gracias por tu poder redentor al enviar a tu Hijo Jesucristo, preparado desde antes de la fundación del mundo, a esta tierra para que la humanidad perdida, descarriada y sin solución al problema del pecado y a la vida eterna que la tenía perdida, Señor, gracias porque tu Hijo Jesucristo, Él voluntariamente nació entre nosotros como un bebé. Siendo el Todopoderoso, vino realmente de forma muy humilde. Va a nacer en medio, Señor, de esta humanidad para que fuera criado por padres terrenales y que especialmente mostró que vivió una vida santa, pura, sin pecado, sin mancha. Y Él llegó hasta el fin, toda la redención de nuestro pecado. De tal manera que cumplió la voluntad de su Padre, entregando su vida por nosotros allí en la cruz, derramando su sangre preciosa por nosotros, y tal como los sacerdotes mostraban el sacrificio de un cordero tras otro para estar limpiando el pecado de cada hombre que venía a ofrecer ese cordero, el Señor Jesucristo fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y Él, todo aquel que cree en Él y confía en Él, es salvo, perdonado, limpiado, redimido y hecho hijo de Dios con vida eterna para siempre,
por la gracia de Dios. Ahora pido, Señor, que tú bendigas el estudio de tu palabra, que todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Bien, como estaba diciendo, en esta introducción que hace el evangelista Lucas, a propósito, es el único que es gentil, que escribe en la Biblia, y él cuenta y empieza este evangelio de una forma clásica, da una introducción clásica, como lo suele hacer un documento histórico, como se hacía en estos tiempos, y muestra claramente ese protocolo que había que seguir para minuciosamente estudiar la historia y presentarla para que el mundo conozca verdaderamente la verdad. Así que es una investigación diligente. Él lo hace de manera muy exigente. Nos dice ahí, después de haber investigado con diligencia. Y es así. De los 21 milagros que aparecen en el Evangelio de Lucas, 6 son exclusivos y solo se encuentran en el Evangelio de Lucas. De las 23 parábolas que aparecen en el Evangelio de Lucas, 18 son material exclusivo de Lucas. Por ejemplo, el hijo pródigo, el buen samaritano. Así que Lucas, en esta investigación, quería dejar bien claro verdades esenciales del cristianismo, como por ejemplo el nacimiento virginal de Jesucristo. Es una verdad esencial del cristianismo. O por ejemplo, la resurrección del Señor Jesucristo. En ningún otro evangelio se relata esta conversación que Jesús tuvo con los caminantes a Emaús, cuando Jesucristo, perfectamente hombre y perfectamente Dios, se presenta a ellos y les relata toda la Escritura, les relata lo que la Escritura, en el Antiguo Testamento, lo que de él decían, como por ejemplo su sufrimiento, su crucifixión, su muerte, su sepultura y resurrección. Todo eso aparece en el Antiguo Testamento. Y él les relata esas cosas, les relata su humillación y su glorificación. Así que vemos que el propósito de este evangelio está bien claro, es que conozcas bien la verdad de las cosas que sucedieron a nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice en el versículo número 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y además, y sabiendo esto, decidas consecuentemente entregar tu vida a Él. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es el Dios de dioses, ante el cual todos compareceremos un día y le daremos cuenta por lo que hicimos con Cristo. Todo lo que tenemos aquí en el Evangelio de Lucas es inspirado por Dios, es la palabra de Dios. Y qué bueno es, Lucas expresa un propósito claro de transmitir certeza y seguridad a todo aquel que lee y estudia diligentemente la palabra de Dios o lee este Evangelio. Certeza y seguridad en cuanto a la realidad histórica del Señor Jesucristo. Eso es importante. Al leerlo, ver con qué precisión nos narra la historia del Señor Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo. Ahora, a partir de aquí, del versículo número 5, y eso es donde me quería centrar, esto como introducción valga, quería ver que Lucas considera importante anunciar el nacimiento de Juan, no el evangelista Juan, sino Juan el Bautista. Y
Y sin embargo los demás evangelios no lo nombran, ese nacimiento. Y él lo considera importante. ¿Por qué Lucas cree que es tan importante que tengamos el anuncio del Juan el Bautista? Si el personaje principal es el Señor Jesucristo. La realidad es que Juan el Bautista es importante porque tiene que ver no solo con Jesús, sino que Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Él es el que conecta el Antiguo Testamento y las profecías con el Nuevo Testamento y la vida del Señor Jesucristo. Y esto es importante para nosotros, porque nuestra fe no se basa solo en el Nuevo Testamento, sino que toda la Escritura es importante para nosotros. Y toda la Escritura está centrada en Jesús. Así que Jesús no es solo el Nuevo Testamento, Jesús es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es la palabra de Dios. Toda la Escritura es el Verbo. Es el centro principal. Así que por eso nos anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Así que continuemos leyendo el texto, comenzando en el versículo número 5. Dice el versículo 5: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Es importante. Gabriel apareció a Zacarías para predecir el nacimiento de Juan el Bautista, como hemos leído ahí. Y Dios intervino. Habían pasado, después de este texto, antes de este texto, tenemos 400 años de silencio. Y cronológicamente Lucas comenzó el Nuevo Testamento en su relato, retrocediendo hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Y cuando el ángel Gabriel se apareció al padre de Juan, que servía en el templo, él le reveló el nacimiento de su hijo. Y le reveló realmente que no solo iba a tener un hijo, sino que ese hijo iba a tener una función importante en lo que era el plan de Dios. Preparar el camino de la salvación, preparar el camino del reino de Dios, preparar el camino al Hijo de Dios, preparar el camino de la salvación. Él no era la salvación, pero él tenía un propósito muy importante. Así que es muy bonito ver que esto, es muy bonito ver los nombres de los mismos padres. Su padre se llamaba Zacarías. ¿Sabes que el nombre Zacarías significa Dios recuerda? Su madre se llamaba Elizabeth. ¿Sabes que el nombre Elizabeth significa promesa divina? Y juntándolos, tienes ahí Dios recuerda su promesa divina. Dios nunca olvida su pacto. Él dio un pacto. ¿Y dónde tenemos ese pacto? Pues podemos mirarlo, ese pacto, en el Salmo 89. En el Salmo 89, versículo 34. Salmo 89, versículo 34. Dice: no olvidaré mi pacto. Y ahí tienen los nombres incluidos. No olvidaré, Zacarías, mi pacto, mi promesa, Elizabeth. Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Él nunca cambia. Él es inmutable. Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Ese era el pacto que Dios le había dado a David. Le dio un pacto a David y le prometió. ¿Qué le prometió? Versículo número 36. Su descendencia será para siempre. Vaya, habían habido 400 años que no parecía que la descendencia de David había
permanecido en la realeza. Pero sin embargo Dios no se había olvidado de su pacto. Así que su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Y en 89:37 dice, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Así se iba a cumplir el pacto de Dios. Que bueno, Dios anunció su juramento ante David de que uno de sus descendientes tendría un reino eterno. ¿Y quién era ese descendiente de David? Aquel que nació en Belén. Por supuesto, Cristo era ese descendiente. Dios recordó su promesa, su juramento. Dios está listo para irrumpir en la historia humana después de 400 años de silencio. Y lo hace anunciando esta verdad tan importante. ¿Sabéis cómo termina el Antiguo Testamento? El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Y si quisierais mirarlo conmigo, mirad lo que dice precisamente los dos últimos versículos que aparecen en el Antiguo Testamento. Esto es Malaquías, capítulo 4, versículo número 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Ahí está la promesa de Dios. Dios dijo, voy a mandar a un profeta que va a preparar el camino del Jehová, el camino del Señor, y que va a predicar de tal manera que va a hacer que padres e hijos, al escuchar el mensaje, sean tocados sus corazones. Y esa distancia que hay entre padres e hijos, entre una generación y otra generación, se va a quedar unida por Cristo, en Cristo, si creen en Jesucristo, por supuesto. Así que observamos que las Escrituras, dice tanto Zacarías como Elizabeth, eran juntos en ese sentido, porque reconocieron, dice la palabra de Dios, que tanto Zacarías como Elizabeth eran justos, dice el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Así que la palabra de Dios nos dice aquí que ambos eran justos. Y lo que nos están diciendo realmente no es que ellos no eran pecadores. Lo que nos está diciendo es que su confianza, su obrar y sobre todo su fe estaba puesto en la palabra de Dios y creían a Dios y confiaban en Dios. Entonces su obrar era el resultado de su fe en la palabra de Dios. Habían confiado en el Mesías que Dios enviaría. Así que ambos realmente se habían dado cuenta que eran pecadores, porque la Escritura nos deja bien claramente de que no hay ni siquiera uno. No hay hombre que no haya pecado en la tierra. No hay mujer que no tenga necesidad de un Salvador. La misma María lo reconoció y lo veremos más adelante. María misma creyó que el Mesías era su Salvador y confió en ella. Así que ellos habían creído y los sacrificios que traían, como el mismo sacerdote Zacarías ofrecía sacrificios, eran solamente símbolos de su fe en el que ofrecería un sacrificio que valdría por todos y para siempre. El Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que su vida era resultado de su salvación. Tenían fe, confiaban. Sin embargo, había una tragedia en sus vidas. Y esto para una mujer hebrea realmente era una tragedia.
no tenían hijos. Como dice el versículo número 7, que no tenían hijos porque ella era estéril, y además pone una segunda razón, y ambos eran de edad avanzada. Así que verdaderamente se encontraban en una imposibilidad humana, y es la misma realidad. El alma es estéril en cuanto a la salvación. El alma está realmente desgastada en cuanto a la salvación y no puede realmente en sí mismo, es imposible alcanzar, conseguir, ganar o obrar para conseguir la salvación. Y Dios está demostrando a estas personas que sin Dios, aunque sean muy buenas personas, no tienen posibilidad de conseguir la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es gratuita, es misericordia de Dios derramada hacia cada uno de nosotros. Y aquí vemos a esta pareja de ancianos sin hijos, como esto era una desgracia para una mujer, una familia hebrea, no tener un matrimonio hebreo, no tener hijos. No podrían tener fruto de su matrimonio. Y es como es el alma, es estéril. No puede tener fruto que agrade a Dios. No hay obra que haga el hombre en su carne que agrade a Dios. Trapos de inmundicia son todos nuestros esfuerzos. Así que le tocó, dice la palabra de Dios, en suerte entrar a ofrecer sacrificio. Así que antes de este sacrificio, decir que eran un matrimonio que habían orado mucho para tener un hijo. Pero todavía Dios no le había concedido esa petición. Dice el versículo número 8. Aconteció, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Ahí tenemos, Zacarías era un sacerdote de la familia de Abías. Y David había organizado el sacerdocio de tal manera que tenían 24 familias, y cada familia servía en el templo según su turno. Y luego, según su turno y su familia, sorteaban qué labor tenía que desempeñar cada uno. Se cree que habría como 1500 sacerdotes. Así que era posible incluso en toda tu vida no tocarte en turno poder ofrecer sacrificio. Y más cuando habían dos fórmulas para servir en el templo. Una era que cada familia servía 2 semanas cada año. Así que las 24 familias por 2 semanas salían realmente, más o menos, según el calendario judío, podrían cumplir el año. Y la familia de Abías le tocaba en el 8º turno. Y la otra fórmula que también vemos en la palabra de Dios, en Segunda de Crónicas nos narra esto, vemos que la otra fórmula era que cada familia servía en el templo un mes al año, un mes cada 2 años. O sea, durante 4 semanas, una vez cada 2 años. Así salían las 24 familias que podían ocurrir, que podían servir al Señor. Así que cuando le tocó a la familia de Abías, donde Zacarías era uno de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar a la hora de la tarde a ofrecer incienso y entrar ahí delante del incensario de oro
que era lo que elevaba las oraciones. Todos estaban orando fuera y él entraba orando, pidiendo por su pueblo, pidiendo por el Mesías, pidiendo por salvación, pidiendo por redención, pidiendo por el perdón y la misericordia y que la sangre del Cordero le limpiara de todo pecado. Pidiendo incluso por un hijo, porque así lo presentaban. Así que tenemos realmente que Zacarías estaba ejerciendo su oficio, su servicio en el altar de oro. El lugar reservado para la oración. Era el momento del sacrificio de la tarde. Y ahí lo estaba haciendo. Y nos dice la palabra de Dios que cuando llegó ante el altar, de repente se encuentra con un ángel. El ángel Gabriel. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 12 le sobrecogió temor. Qué bueno ver esa situación. ¿Cómo te hubieras encontrado tú al entrar en un lugar y ver el ángel de Dios? Ver realmente al Señor obrar, al mandar un ángel. ¿Qué harías? ¿Qué sería tu reacción? ¿Sería la misma que le ocurrió a este hombre, Zacarías? ¿Quedarías sobrecogido con temor? Yo sí. La verdad es que no estoy acostumbrado a ver ángeles y la palabra de Dios que nos dice que realmente Dios infunde temor, verdaderamente. Dice el versículo número 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Sí que tenía temor, pero le dijo, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Aquí tenemos Zacarías y Elizabeth, eran unos padres de oración. En su oración confiaban en Dios. Pero ¿qué ocurre? Zacarías estaban orando por un hijo, porque el ángel lo está diciendo, habéis estado orando, tu oración ha sido escuchada. Pero nos dice en el versículo 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. No solamente vas a tener un hijo que va a ser bendición para ti y para tu mujer, vas a tener un hijo que va a ser bendición para multitudes, y va a ser realmente algo que va a llenar el corazón y satisfacer el alma, porque Él va a preparar el camino del que vendrá después de Él, porque será grande delante de Dios. Pero ahora nos dice algo que es importante. Será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y qué bueno al escuchar estas palabras. Tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. El hijo de Zacarías y de Elizabeth iba a ser un nazareo. Eso nos dice en Números capítulo 6, nos narra cómo sería un nazareo. Y realmente es una cosa que un nazareo promete delante de Dios, que no va a beber licores ni vino. Va a guardar su vida y va a entregarse enteramente a la obra de Dios. Así que él encontraría su alegría no en las bebidas embriagantes, sino en el Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis en vino, en lo cual, 5:18, Efesios 5:18, dice así, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y esta iba a ser realmente, no te llenes
del mundo, no te llenes del pecado, no te llenes de el alcohol, no te embriagues de bebidas alcohólicas, llénate del Espíritu Santo. Ahora en la Navidad, convendría que aquellos que buscan su desahogo en el alcohol, pensando que por ello van a lograr calmar sus inquietudes o apagar sus penas de la vida, que recordasen que el Espíritu Santo nos puede dar a cada uno de nosotros la fuerza para enfrentar las circunstancias más difíciles de la vida. Incluso la enfermedad que podamos tener que enfrentar. Realmente cada día vemos casos que nos demuestran que el alcohol, antes que ayudar, causa un problema cada vez mayor en la relación del hombre con su prójimo y del hombre con Dios. Dice el versículo número 16, continúa diciendo, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué bueno ver realmente cómo aquí tenemos que entender con claridad que aunque Juan el Bautista actuaría con el espíritu y el poder de Elías, él no era Elías. Él iba a predicar un evangelio de reconciliación, de tal manera que haría reconciliar a los padres con los hijos, y Juan iba a unir a ambas generaciones. El problema actual no es tanto la distancia generacional entre adultos y jóvenes, sino más bien la distancia que existe entre los padres y Dios. Si un padre estuviera entregado totalmente a Dios y viviera para Dios, la distancia entre él y su hijo sería mínima, porque el hijo tendría un ejemplo en el que caminar, en el que andar, al que seguir. Pero tristemente estamos viendo que los líderes están fallando hoy en día en sus hogares. Así que qué bueno es ver esta situación como la presenta aquí la palabra de Dios. Sigamos, y esta reconciliación es realmente el propósito que tenemos nosotros en nuestra vida. Nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Aquellos que somos creyentes tenemos el ministerio de reconciliación como Juan el Bautista. Dice en 2 de Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que proclamamos al mundo. Juan el Bautista vino a reconciliar al Padre con el Hijo, al Hijo con el Padre, al Padre y al Hijo con Dios. Hoy nosotros somos embajadores de Dios, embajadores de Jesucristo, para predicar y rogar que se reconcilien con Dios. Ahora, viene una nota alegre, una nota simpática que me gusta mucho a mí. Dice el versículo 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. No puedo menos que sonreír ante estas palabras. Muchísima gente cree que la Biblia no tiene sentido de humor, pero a mí me llama mucho la atención. Hay dos cosas que me llaman la atención. Uno, Zacarías, cuando habla con el ángel, se refiere a sí mismo como el viejo. Yo soy viejo. Ahora, mi mujer es de edad. Y me pasa lo mismo a mí. Yo soy viejo, pero mi mujer es solamente que tiene una edad avanzada. Nada más. Bueno, mejor que continúe con el tema.
Pero la segunda cosa que me llama también la atención es que Zacarías es el sacerdote. Zacarías es el intercesor en favor del hombre ante Dios. ¿Y qué ocurre? Que no tiene fe en Dios. De repente dice, yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Pero Zacarías, ¿qué era tu oración? ¿Qué era lo que estabas interesado en orar? Zacarías respondió, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Pero no habías estado orando por un hijo, Zacarías? ¿Has orado alguna vez de esa manera, hermano? Que oras por algo, pides algo a Dios, pero realmente no has creído que Él te lo vaya a conceder. Yo creo que más de una vez algunos de nosotros hemos orado así. Oramos por algo, pero en realidad creemos que es algo que es muy difícil para Dios. Santiago lo dice de esta manera. El apóstol Santiago, mejor dicho, el escritor, en el capítulo 1, versículo 6, dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. Y el versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. A veces oramos y queremos que el Señor escuche nuestra oración, pero no estamos confiando en que la vaya a responder. Aquí tenemos uno de los casos. Pero continúa diciendo, versículo 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Hermano, cuando lees la Biblia, ¿qué autoridad tiene la palabra de Dios para ti? La palabra de Dios tiene en sí misma el sello de Dios. O sea, está firmada por Dios. La palabra de Dios tiene autoridad. Lo que yo diga puede ser que no tenga importancia, pero lo que la palabra de Dios dice sí que tiene mucha importancia. Cuando leas la palabra de Dios, recuerda que está Dios hablando. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es. Él nunca falla a su palabra. Dice el versículo número 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Así que tenemos aquí que Zacarías, que había sido seguramente tan conversador, quedaría mudo por un tiempo. Y según lo que yo sobreentiendo, hasta que todo esto se cumpla, significa 9 meses mudo. Demasiado tiempo. 9 meses esperando. La incredulidad es siempre muda. No tiene nada que decir. Los que creen y tienen fe y confían en el Señor, siempre pueden decir, hay un Dios poderoso. Un Dios que hace lo imposible. Mira el versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Has confiado en ese Dios? ¿El Dios de lo imposible? Entonces, comunícalo, dilo. Así que Zacarías experimentó esta prueba en su vida para que su fe estuviera puesta plenamente en el Señor. Y de hecho, bien que cambió su postura, porque cuando el niño nació, lo que dijo, demostró, y lo veremos en otra ocasión, demostró toda su fe y confianza en el Dios Todopoderoso que le había dejado una vez mudo. Ahora no iba a callar la verdad, la palabra de Dios, la obra de Dios en su vida y en la vida de todos aquellos que creyeran y confiaran en el Señor Jesucristo. Dice el versículo número 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario.
Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Así que en este pasaje también nos deja una conclusión irónica. Después de 400 años, Dios irrumpe nuevamente en los asuntos de la vida de la raza humana, pero precisamente el hombre a quien le comunica lo que él va a hacer, le falta la fe, no cree en él y entonces se queda mudo. ¿Y cómo hacer entender a aquella gente que había visto un ángel y que ahora no podía hablar? Imaginémonos cómo estará ahí. Esto es maravilloso, es una obra grande, no solamente para mí, en mi vida y en la vida de mi mujer, sino en la vida de todo el mundo, lo que va a venir y lo que Dios está preparando. Yo lo estoy diciendo con palabras. ¿Cómo dirías todo esto con gestos? ¿Te lo puedes imaginar haciendo gestos? Un guardia de tráfico seguro que... ¿Cómo estarías meneando sus brazos, su cabeza y todos sus... Porque iba a anunciar el camino de aquel que vendría después de Juan el Bautista. Que vendría con el poder, Juan el Bautista vendría con el poder de Elías. Nos dice que cumplidos, versículo número 23, cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Y allí, él fue a su casa porque así le correspondía. Cumplió con su trabajo, no sé el tiempo que le quedaría, si era un mes, si eran 2 semanas, él cumplió con su trabajo y después fue a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer, Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Qué bueno ver cómo Dios obra. Después de su ministerio, después de su servicio, Dios premia realmente su fidelidad por gracia, no porque lo mereciera, por gracia, y obra en su vida. Y fue una situación interesante. Zacarías no podía hablar y Elizabeth, por su condición, permaneció recluida durante varios meses, así que ella era la única que podía expresar su alegría por la llegada de un hijo cuando nació. Hermanos, qué bendición tan grande es ver realmente la obra de este Dios, el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede, el Dios que es omnipresente, el Dios amoroso, misericordioso y lleno de gracia. Quiere obrar en tu vida y quiere obrar en nuestra vida, porque así como irrumpió en la historia después de 400 años de silencio, Él viene por segunda vez. Y cuando venga, hallará fe en la tierra. El corazón de muchos se habrá enfriado. ¿Y nosotros qué habremos hecho? Recuerda que somos embajadores del Señor Jesucristo. Somos embajadores del Señor y venimos a anunciar la reconciliación con Dios. Porque lo que hizo el Señor Jesucristo es muy importante, lo más importante. Continúa el versículo 21 de 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tu salvación y mi salvación eran imposibles. No había forma humana de conseguirla, pero el Hijo de Dios se humanó para conseguirlo. Y vaya si lo consiguió, por supuesto. Llegó hasta la cumbre del Gólgota y allí entregó su vida por ti y por mí. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? ¿Has creído en el que Juan el Bautista preparó el camino para que muchos vinieran a Él? Hoy Él quiere nacer en tu vida, en tu corazón. Hoy Él quiere darte vida nueva. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor nos bendiga a todos. Vamos a terminar aquí
La próxima semana continuaremos con el pasaje que tiene un anuncio también más importante incluso que el de Juan el Bautista. Así es como va el anuncio de Dios a la humanidad. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por el poder que tiene tu Espíritu, gracias por la obra que hiciste, Señor, en la tierra, para que la humanidad pudiera tener salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios por todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, y cuídanos en nuestros hogares, que todo lo hagamos para tu honra y gloria, que tu palabra tenga toda tu autoridad para hablarnos, enseñarnos y cambiar nuestra vida para honrarte y glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por todo. Amén. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor os cuide mucho. Vamos a